En el segundo video vamos a lo específico de lo que tiene que ver con nuestro trabajo práctico número 3. Bueno, aquí ya estamos parados en el trabajo práctico número 3. Fíjense ustedes, a ver si se nota aquí el cursor, es una instalación muy básica, muy sencillita. Este cuadrado con un círculo en su interior es un termotanque, en realidad es una caldera eléctrica. A nivel domiciliario podemos tener el equivalente conceptual de un termotanque. Después tenemos, fíjense ustedes, estos trazos de color rojo que son las cañerías de agua caliente. Y tenemos trazos en sí mismos que sería o son las cañerías de agua fría. Bien, fíjense que la alimentación de agua la tomamos a partir de esta llave principal del servicio público. Y después tenemos los radiadores de agua caliente, que son radiadores que están ubicados en las piezas o habitaciones de, por ejemplo, un hotel. Entonces, el sistemita este es muy simple. Tomamos agua desde la red pública, una parte va al termotanque y la otra parte va a un consumo de agua, que puede ser, por ejemplo, para baños. Entonces, fíjense aquí, tenemos la alimentación de agua fría y caliente hacia los baños, y aquí en el termotanque tengo la alimentación de agua fría y tengo dos salidas, una hacia los baños y la otra hacia los respectivos serían radiadores de agua caliente de cada una de las habitaciones. Como elementos anexos tengo este símbolo que es parecido a un reloj, que es un manómetro, es decir, un indicador de presión. Este otro símbolo que es una válvula de alivio, y después tenemos estas válvulas individuales de cada uno de los radiadores. Bien, y después tenemos, fíjense aquí, una válvula que se llama de bypass. Esa válvula de bypass sirve para situaciones, por ejemplo, particulares. Vamos a suponer que estemos en verano, entonces para poder, digamos, racionalizar o regular el agua caliente hacia los radiadores, porque estamos en verano, lo que se hace es abrir esta válvula. Entonces fíjense ustedes cómo el agua caliente que viene desde el termotanque pasa por esta válvula y retorna nuevamente al termotanque. Hace este circuito cerrado sin pasar por los radiadores, con los cuales digamos quedarían como no funcionando o inhabilitados. Bien, aquí tienen la referencia en el trabajo, que es cada cosa. Y la primera planilla que ustedes tienen que cargar es la planilla con la denominación de los elementos constitutivos, ¿sí?, de la instalación. Fíjense aquí que ustedes tienen un listado de elementos constitutivos, que en este caso, a título de ejemplo, no son todos los elementos constitutivos, simplemente a título de ejemplo, ustedes tienen válvula, tubería de entrada, válvulas de entrada, caldera, conducto de agua fría a grifo, en definitiva todo lo que está aquí explícito. Estos elementos se les llaman nodos, y nos sirve para poder armar la segunda planilla. En la segunda planilla nosotros ubicamos a los nodos. Fíjense que en el primer caso tenemos el nodo 1, 4, 5 y 6. ¿Eso qué significa? Significa que el nodo 1 es tubería de entrada, el nodo 4 es el conducto de agua fría al grifo o a los baños, el número 5 es el conducto de agua fría de entrada a la caldera, y el 6 es el conducto de agua caliente de entrada al grifo o a los baños. En definitiva son los tramos de cañería principales. Y así con cada uno de los nodos. Vamos al primer caso. El primer nodo o el primer grupo de nodos tiene asociada la variable caudal. Caudal de agua estamos hablando. Entonces, para el caudal de agua del primer grupo de nodos, el monosílabo que uso es no. ¿Eso qué significa? Que no hay agua, no tengo agua. El otro monosílabo que está asociado, posible, al caudal, es menos.
O sea, tengo algo de agua, pero no toda el agua posible, o no toda el agua necesaria. Y en la situación 3 tengo lo inverso de lo anterior, es decir, más, tengo un exceso de agua. Entonces las desviaciones que tengo de situación normal es que el agua no llega a destino, o sea, no tengo caudal, llega poco caudal o tengo un excesivo caudal. Fíjese que la otra posible variable es temperatura. En la temperatura está asociado al nodo 3 y el nodo 3 es la caldera, ¿sí? La caldera puedo tener también tres situaciones, que no caliente, que caliente de más o caliente de menos. Si la caldera no calienta, perdón, si la palabra guía es no, significa que no calienta la caldera. Si la palabra guía es más, significa que la caldera está calentando por encima del valor nominal o normal, con lo cual es peligrosísimo. Y si la caldera, con la palabra guía menos, no calienta lo suficiente, bueno, es una situación de molestia, tengo un pésimo servicio, pero no es peligroso. La planilla que sigue, tengo identificado los nodos, la desviación que ahora detallé aquí en la planilla anterior y la causa posible. Para el caso de que no llegue agua fría a destino, es decir, que no tenga agua, puede ser una obstrucción de la tubería por cal, al decir cal estoy diciendo carbonato de calcio, por óxido o por rotura de una tubería. Que llegue poco caudal de agua significa que tengo fuga de tubería, en definitiva tengo una cañería rota. Y que no pueda cerrar el agua, es decir, que tenga un exceso de agua, fíjese que el nodo 2 es en realidad la válvula de entrada al sistema, es porque esa válvula está oxidada, está desgastada, está rota, lo que fuere. Entonces aquí ponemos las causas posibles. Luego, en la planilla siguiente, anoto las consecuencias posibles en función de las causas. Entonces, para el nodo formado por 1, 4, 5 y 6, es decir, los tramos de cañería principal del sistema, la causa posible de no circulación de agua era obstrucción total de tubería por carbonato, por óxido, lo que fuere. ¿Cuál es la consecuencia? Y bueno, la consecuencia es que puedo llegar a tener sobrepresión de agua. En el caso, por ejemplo, de poca cantidad de agua, bueno, la consecuencia es que puedo llegar a tener pérdidas de agua. Y así con el resto de los nodos. Fíjense ustedes que en el nodo 3, caldera, puedo tener tres situaciones. Que la caldera no caliente, caliente de más o caliente poco. Bueno, las consecuencias. Si el sistema, digamos, está funcionando mal la resistencia, una causa posible de que no caliente, el sistema no calienta. Ahora, si la caldera calienta de más, significa que puedo llegar a tener como consecuencia una explosión. Y si la caldera, digamos, no calienta en su debido valor, tengo radiadores que calientan poco, es decir, no dan un servicio correcto. Pasamos a la siguiente planilla. En la siguiente planilla asociamos los nodos, las consecuencias posibles y las medidas correctivas o correctoras. Para el caso en que no tenga circulación de agua, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, mejorar el mantenimiento, en definitiva, cambiar los tramos de cañería que sean galvanizados o de plomo por cañerías plásticas, o debería tener una descalcificadora. ¿Qué significa descalcificadora? Bueno, puede suceder que el agua tenga exceso de carbonato, lo cual me produce obstrucción por carbonato. Y bueno, tengo que plantear la necesidad de contar con un sistema de eliminación de carbonato. La pérdida de agua, ¿cuál es la, medida correctiva? Y bueno, hacer mantenimiento, cambiar el tramo que está roto. Y si no se puede detener la entrada de agua al sistema porque la válvula está rota, y bueno, cambiemos la válvula. Bien, fíjense que al final
nosotros llegamos a una planilla genérica, no es genérica la palabra, sino total, integral, completa de la situación de la instalación. Tengo numerados los nodos, las variables que son caudal, temperatura, etcétera, las desviaciones, las causas posibles, las consecuencias posibles y cuáles son las medidas correctoras. Se entiende que yo solamente puse a título de ejemplo un par de líneas. Lo que ustedes tienen que hacer con el trabajo práctico es completar toda la instalación. En definitiva, tener una planilla integral de toda la instalación en donde tenga desplegado todos los nodos, las variables, que en definitiva las variables se limitan a caudal o temperatura, las palabras guías, que los monosílabos por lo general están limitados a 3, no menos o más, no menos o más. Fíjense, los monosílabos están limitados solamente a esas 3 posibilidades. La desviación, las causas posibles, bueno, en definitiva lo que está aquí descrito en forma literal. En este simple ejemplo, aquí les muestro cómo llenar las planillas. Por favor, les pido que avancen en el llenado y lo que no entiendan, me lo preguntan y vamos avanzando con los mails internos en una situación de ida y vuelta hasta pulir, ¿sí? Hasta pulir con todos los detalles esta instalación.